Regresamos a Noticias 24 y sigue la tendencia al alza del dólar en nuestro país, marcado por la inflación de Estados Unidos, dato que fue reportado durante esta mañana. La divisa norteamericana cerró en los 970 pesos. Para hablar de este tema, estamos en contacto con el analista económico de la Universidad Andrés Bello y Open BBK, Alejandro Ursúa. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? Hola Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. A ver, ¿esto ha sido una tendencia constante en el último tiempo? ¿Cómo podemos ir definiendo? Porque sabemos que el dólar tiene varias fluctuaciones, es bien variable, pero ¿se ha ido consolidando en los últimos meses esto? Efectivamente, mira, yo diría que la escalada del tipo de cambio parte efectivamente de la noticia que tuvimos del IPC el mes de diciembre, que lo subimos la primera semana de enero, de esta contracción del menos 0,5% del IPC, lo cual automáticamente trajo consigo, ¿no es cierto?, este concepto que estamos hablando hace mucho rato del diferencial de tasas, vale decir, la diferencia que estamos teniendo las tasas de referencia en los bancos centrales de Chile, ¿no es cierto?, versus la FedEx en el caso de Estados Unidos, y también de lo que está pasando en Europa, que también se ha hecho mucho más persistente esta presión inflacionaria, razón por la cual también tanto la FedEx como el Banco Central Europeo se dieron la obligación de subir las tasas con la finalidad de mantener a raya la inflación, y nosotros estamos en la vereda contraria. Hay que recordar que Chile fue el segundo o tercer país más rápido en subir las tasas al minuto de la pandemia para mantener a raya la inflación, y esto ya está dando resultados al punto, ¿no es cierto?, que durante el mes de diciembre estuvo esta contracción del 0,5%, en lo cual, gatelló que de forma automática también se empezara a especular sobre esta necesidad de volver a bajar las tasas y, ¿no es cierto?, generar este efecto nuevamente de diferencial de tasa mucho más marcado. Y obviamente eso ha tenido esta escalada que durante mucho tiempo se ha ido manteniendo y nos está llevando hoy día, ¿no es cierto?, un dólar, ¿no es cierto?, en la vecindad de los 970 pesos. Y también, ¿no es cierto?, recién hoy día tenemos de alguna manera noticias desde el extranjero que hacen cambiar un poco esta tendencia, porque nosotros había un factor bastante local. Teníamos, ¿no es cierto?, por un lado la baja del tipo, la baja del valor del cobre, la bolsa de metales de Londres, a causa de la menor actividad que había tenido la economía china, tanto en más resultados, ¿no es cierto?, de una gran inmobiliaria china que había caído en default, también unos más resultados de una compañía de telecomunicaciones que estaba fuertemente ligada a China, y empezaron a salir esta serie de rumores de que la economía china no estaba andando bien, y obviamente es uno de nuestros dos socios comerciales más potente, y obviamente eso hace que se vaya ido debilitando paulatinamente el valor del cobre, estando hoy día, ¿no es cierto?, en la vecindad entre los 3.65 y los $3.70 la libra. Y eso, ¿no es cierto?, si le empezamos a agregar hoy día recién este tema, nosotros hay un índice que se llama el índice DXY, ¿ya?, que es la comparación del dólar americano con las 6 monedas más importantes del mundo, en donde tanto el yuan como el euro tienen un protagonismo bastante marcado. Y si uno veía este indicador de DXY, hasta el día viernes uno lo veía bastante plano. Vale decir, ¿no es cierto?, este rendimiento era más bien especulativo, era de alguna manera un incremento del tipo de cambio más bien local, está pasando en la economía chilena. Si nosotros hubiésemos visto que el dólar había tenido una modificación importante de este índice de DXY, efectivamente puede ser el dólar se ha ido robusteciendo o había ido tomando más fuerza en comparación al euro o al yen u otras monedas, ¿no es cierto?, importantes a nivel del orbe. Situación que no había pasado, recién pasó el día de hoy con lo que tú decías, con esta noticia de la inflación norteamericana, que de alguna manera, ¿no es cierto?, habla de este fenómeno. Hay que recordar, ¿no es cierto?, recapitulando un poco también lo de enero, que por un lado nosotros teníamos esta contracción del menos 0,5% de la inflación, y también el señor Powell, que es el presidente de la FedEx, ¿no es cierto?, sí, el homónimo de la señora Rosana Acosta, del Banco Central de Chile, diciendo, ¿no es cierto?, que no iba a bajar las tasas porque todavía no se veía que efectivamente el periodo inflacionario americano había pasado con fuerza. Y hoy día, ¿no es cierto?, el mercado le está dando la razón a esas palabras, y, ¿no es cierto?, vemos, ¿no es cierto?, cómo este índice que hablamos del DXY automáticamente vio también cómo se ve fortalecido el dólar. Pero en general yo diría que este componente del dólar a los 9.70 tiene un factor bastante especulativo y con un corte bastante local. Especulativo pensando, perdón Alejandro, para detenerme un segundo, especulativo en términos de las informaciones de China, Estados Unidos, a nivel mundial, pero también desde la toma de posiciones que van tomando los inversionistas, porque finalmente el dólar, como cualquier activo financiero, se va moviendo en términos de venta del activo o compra del activo, en corto o largo, detalle más técnico. Exactamente. Obedece también, ¿no es cierto?, esta característica que hablabas tú. Hay un tema especulativo local. Mucha gente, uno lo veía a lo mejor en el casa de cambio, y decía, voy a comprar dólares porque yo creo que el dólar va a seguir subiendo. Es un poco la apuesta que se había visto en el mercado local,
Y obviamente, claro, tenemos estas nubarrones que habían tenido la economía a nivel mundial, pero por ejemplo, si yo comparaba el cierre del cobre el día jueves versus lo que había pasado el día viernes, que tuvimos también una escalada de prácticamente 10 pesos, no se justificaba. El cobre había cerrado en 3,70 el día jueves y cerró en 3,69 el día viernes. Entonces no había ningún efecto verdaderamente objetivo para que estuviese este proceso. Estaba esta sensación que hablábamos hace un rato atrás, ¿no es cierto?, de esta diferencial de tasa que no solamente afecta a la economía chilena, sino que afecta con fuerza a toda la economía emergente. De hecho, con este diferencial de tasa, tanto la moneda, por ejemplo, el peso mexicano, el peso colombiano también se había visto fuertemente debilitado en comparación al dólar, pero eran más bien factores locales y también el factor... Entonces, cuando empezamos a digregar esta información que tenemos, Nicolás, nos damos cuenta que tenemos elementos, por un lado, objetivos, ¿no es cierto? Tenemos una economía chilena que ha ido perdiendo ¿no es cierto?, esta resiliencia a la inflación. Estamos, ¿no es cierto?, de alguna manera con la inflación del 3,8%, acercándonos prontamente a las metas del Banco Central, claro, razón por la cual deberíamos esperar seguir teniendo bajas de tasa, lo cual le sigue, ¿no es cierto?, metiendo presión al tipo de cambio, pero también una economía que hoy día podríamos decir que en la vecindad que tenemos de tasa de referencia tenemos una economía, entre comillas, ¿no es cierto?, con las turbinas apagadas. Entonces, tuvimos un IMASEC negativo, estamos más bien cerca de la meta del Banco Central, razón por la cual deberíamos seguir esperando bajas de tasa sistemáticas durante las próximas reuniones de la Comisión del Banco Central con la finalidad efectivamente de ir reactivando fuertemente la economía. Y por contraparte, esto obviamente en forma lamentable también le va metiendo presión al tipo de cambio. Ahora, ¿qué significa que, es una pregunta bien general, pero para el efecto a quienes nos ven a esta hora, que el tipo de cambio esté en 970 pesos y con esa proyección eventual de llegar a lo que en algún minuto tuvimos hace no tanto tiempo, no tantos años, que fue 1.050 pesos? Exacto. A ver, tenemos que recordar que nosotros hoy este mes de febrero recién, ¿no es cierto?, cuando conocimos la inflación de enero del 0,7%, estaba debutando una nueva canasta de consumo familiar, que es la encuesta que se hace de consumo familiar de los hogares, que lo que hace el INE es estudiar en qué gastamos la plata de los chilenos durante el mes, ¿no? Alimentación, transporte, comunicaciones, pago de gasto, etcétera, ¿no? Y dentro de esta gran modificación teníamos, por ejemplo, en esta nueva encuesta, entraba en vigencia los complementos alimenticios deportivos, ¿no?, y salía, por ejemplo, la telefonía fija y salía la fotocopia dentro de esta canasta cuando nosotros calculábamos estos procesos. Y de esta canasta, de la cual nosotros calculamos el IPC, aproximadamente el 80% de los productos son indexados en dólar. Vale decir, son productos que nosotros compramos en dólares. Compramos harina, compramos trigo. Exacto, compramos harina, compramos trigo, compramos productos cárnicos. Exacto. Sí. Es un porcentaje súper importante, sí, ¿no es cierto? Compramos petróleo, ¿no es cierto? De hecho, Nicolás, la última alza que tuvimos la semana pasada con respecto a los combustibles en Chile, no se dio un incremento del valor del barril WTI, ¿no es cierto? Claro, el precio internacional del petróleo. Exacto, no fue por nada el precio internacional del petróleo, sino que se dio efectivamente al incremento del tipo de cambio. Hay que recordar que es un binomio. Por un lado tenemos lo que vale el barril, y por otro lado tenemos lo que cuesta el dólar, ¿no es cierto?, en pesos chilenos, y en eso la ENAP hace un cálculo con el cual fija los valores de los combustibles durante 3 semanas. Y efectivamente esta alza que vimos la semana pasada principalmente obedece al incremento del tipo de cambio. Entonces, ahí de alguna manera empezamos a ir plasmando, ¿no es cierto?, el impacto del tipo de cambio cuando está muy alto. Entonces, si tenemos el 80% de esta canasta de consumo familiar indexada en dólares, de alguna manera, entre comillas, estamos a puertas de empezar a importar inflación solamente por efecto cambiario. ¿Con qué velocidad? Va a depender del rubro, va a depender del tipo de producto. Obviamente, productos de consumo bastante rápidos, como son los combustibles, como son los productos perecibles, como las carnes, por ejemplo, que tienen un porcentaje muy importante de carne roja y de pollo, por ejemplo, que importa desde el exterior, automáticamente eso va a tener una incidencia más rápida. Pero, ¿no es cierto?, después los importadores más pequeños que a lo mejor venden muñecas y están vendiendo 3 muñecas con el dólar a 800 y está a 970, y ya están vendiendo poco, por eso de los 800 lo más probable es que en primera instancia ellos empiecen a sacrificar su margen, ganen menos dinero en cada muñeca vendida, que posteriormente van a pasar, ¿no es cierto?, van a indexar este incremento el incremento de los costos hacia el consumidor final, a lo mejor con otros tiempos. Y en esa proporción, siempre se dice que cuando el dólar está alto, el valor del tipo de cambio está alto, es un beneficio para los exportadores. Eso sí, hace ya bastante tiempo se dice, ojo, con los costos de energía, con la situación económica, con los márgenes. ¿Sigue siendo beneficioso? Depende de cada sector, evidentemente, pero ¿se puede ver en general esa mirada?
Sin lugar a dudas, ¿no es cierto? Como todo el mundo económico hay dos caras, ¿no es cierto? Si yo estoy importando, obviamente ¿no es cierto? Me está rindiendo mucho menos mi dinero. Claro. Y si yo estoy vendiendo en dólares, obviamente voy a recibir mucho más pesos por cada dólar exportado. Pero si nosotros hacemos la suma y la resta, a la larga yo creo que hoy día tener un dólar tan alto es una mala noticia para la economía chilena más que buena. ¿A qué rubro ¿no es cierto? ¿Qué rubro se ven beneficiados? Como muy bien lo decías tú, al rubro exportador, pero ojo que hay muchos insumos de los productos, ¿no es cierto?, con los cuales funciona este rubro exportador que también están comprando productos en dólares, y también el que se ve ampliamente beneficiado con esto el mundo del turista. El mundo turístico, de alguna manera, ¿no es cierto?, un europeo, ¿no es cierto?, un americano que viene hoy día simplemente comparando enero o febrero del año pasado con este mismo periodo del año, tenemos aproximadamente un 2 o un 13% de mayor rendimiento de cada dólar al cambiarlo a pesos chilenos. Entonces, obviamente, entran más es dólares una al buena turismo noticia. que periodo estival, digamos, del año pasado, solamente considerando ese porcentaje. Exactamente, entonces obviamente ahí tenemos un mayor rendimiento para la gente que está cambiando dólares a pesos para poder hacer turismo en Chile. Pero en forma paralela también significa que a nosotros como chilenos nos rinde mucho menos cada dólar, porque obviamente cada dólar es mucho más costoso para poder acceder a él. Entonces, que igual tiene un efecto yo creo que... a la inversa, perdona ahí, un efecto a la inversa, en términos, claro, entran más dólares estamos poniendo como ejemplo la actividad del turismo, pero también puede llegar a desincentivar al turista a venir a Salir Chile, de Chile. porque el dólar es más caro. Exacto. O sea, los 5 pesos que antes gastaba, aquí en realidad le cuesta 10. Entonces también tiene ese efecto. Bueno, depende, esto es así, digamos, depende de la mirada cómo se le dé. Exactamente, tenemos estas dos noticias, pero en términos generales, Nico, yo podría decir que hoy día esta presión alcista tan alta y tan sostenida y también tan poco objetiva, porque yo creo que también un factor especulativo muy potente durante las últimas 3-4 semanas, tampoco saludable para la economía chilena, y ya estamos, ¿no es cierto?, empezando a escuchar voces que se levantan de la necesidad de que el Banco Central, ¿no es cierto?, o que el mismo Ministerio de Hacienda intervenga un poco el tipo de cambio, saliendo a comprar, ¿no es cierto?, saliendo a vender divisas que tienen dentro de sus reservas para poder mantener un poco más calmado a la economía a nivel mundial. Déjame andar en eso, porque siempre cuando tenemos un dólar alto se habla de eventual o la solicitud que se hace a distintos sectores a la intervención del dólar por parte del Banco Central. Pero esto tiene, como todo lo que hemos hablado, dos caras. O sea, no es una decisión, no es apretar un botón y ir a vender dólar en este caso para ir equilibrando. Tiene un costo financiero y también dependiendo de cuál es la capacidad en términos de las arcas de dólares que tiene el propio Banco Central, ¿no? Sí, de hecho, ¿no es cierto?, el año pasado, cuando hablaba del episodio anterior, que fue aproximadamente en octubre del año 2022, Así es. tú decías, ¿no es cierto?, que efectivamente el Banco Central salió a vender, y inclusive después había partido con una política de recompra de dólares para volver a su ¿no es cierto?, su reserva técnica. Y esta reserva técnica hoy día es bastante más escuálida de lo que fue de lo que fue octubre del 2022. Entonces también no es tan saludable que salga con tanto frío, ¿no es cierto?, a generar esta compra. Yo creo que todavía, como digo, hay que tomarlo con mucha cautela, este incremento del tipo de cambio, y creo que si me llevase ese porcentaje, creo que hoy día hay un 30, un 40% de términos objetivos del incremento del tipo de cambio, por lo que hablábamos, ¿cierto?, de este concepto diferencial de tasa que se va a ir pronunciando durante los próximos meses, y de alguna manera eso el mercado lo anticipa, ¿no? También tenemos este menor rendimiento del cobre, y también la proyección de que la economía china, al parecer, sus problemas son mucho más profundos de lo que en primera instancia se conocían, y eso también está impactando en el precio del cobre y también está impactando en el tipo de cambio. Pero yo creo que hay un 40% de datos objetivos y un 60% también de especulación. Cuando lo vemos principalmente eso es muy aventurado, sí, y ante ese 60% de especulación, como tú dices, muy aventurado pensar próximamente en un dólar que pudiera superar la barrera de los 1.000 pesos o llegar a los 1.000 pesos. Yo creo que no, y hay que ver también que también esta fluctuación, Nico, también, por ejemplo, si tú te acuerdas, cuando pasó los 1.000 pesos en octubre del 2022, también automáticamente tocó la barrera de los 1.000 y rápidamente bajó, porque también hay muchos inversionistas que dicen, ojo, cuando llega a 1.000 pesos, le dejan, ¿no es cierto?, a los administradores de fondos o a la gente que le administra sus divisas, y dice, cuando llegue a 1.000 pesos, yo te entrego la orden de que tú vendas. Y automáticamente hasta ahí llegó, digamos. Llegó a los 1.000, ¿no es cierto?, y posteriormente se pegó una bajada como de 20, 25 pesos después de haber rozado este valor que fue tan histórico para nosotros. Pero que fue una tendencia varios meses, eso sí, pues subía, o sea, estaba súper cimentada y se veía que estaba subiendo y no cambiaba, digamos. Podía tener una variación de un día a otro, pero en el total, claro. Exactamente, y si tú ves, ¿no es cierto?, este rally alcista que, por ejemplo, se pegó con mucha fuerza la semana pasada,
sin tanto argumento técnico, porque también había, ¿no es cierto?, esta pequeña depreciación del valor del cobre, pero que no es tan lineal como lo era años atrás. También tenemos, ¿no es cierto?, que hoy día, ¿no es cierto?, que efectivamente este índice de DXY que yo te nombraba, las 6 monedas más importantes del mundo, cuando efectivamente con estas noticias la inflación que tú nombrabas al principio de la nota tuvo un incremento y tuvo una incidencia importante, vale decir, el dólar americano se robusteció en comparación al resto de las monedas a causa de esta datos de la inflación norteamericana. En Chile cerró prácticamente plano, cerró en 970.4. Entonces ahí nos damos cuenta que efectivamente hay un componente también especulativo que hemos estado viendo durante la última semana en el tipo de cambio. Hablábamos también de lo que es la política del Banco Central y qué puede hacer el Banco Central. Y ahí se van tomando decisiones. Esto también en la mirada de lo que es el gran objetivo del Banco Central en Chile, a diferencia de otros bancos centrales que tienen otras tareas, otros objetivos, pero de manera indirecta lo que es el tema de la inflación. Ahora, un dólar alto, como tú lo decías, y ya con la actualización de la canasta del IPC, claramente le pega a la inflación, al precio de los productos. Y tú decías, perdón, el porcentaje Un 80%. 80%, o sea, ya no sé cuánto era antes, pero ya era alto también. Sí, subió. Yo diría que estábamos en torno al 75, 76% y ahora subió sobre el 80%. Entonces, obviamente ahí tiene presiones. Y si lo comparamos también, por otro lado, Nico, en donde tenemos una inflación hoy día anualizada en 3,8 y tenemos una tasa todavía muy alta. Entonces, yo creo que las próximas reuniones del Banco Central, lamentablemente, no se van a reunir, no está programada una reunión en el mes de marzo. Creo que a muchos nos gustaría que efectivamente se reuniera en el mes de marzo para hacer un recorte de tasa y posteriormente volver a hacer otra en abril para que no sea tan aguda la del mes de abril, porque se hace la necesidad también imperativa, por otro lado, tuvimos un IMASEC negativo, que nos sorprendió todo durante el mes de diciembre del año pasado, y esta necesidad imperativa, ¿no es cierto?, de hacer más barato el dinero, vale decir, bajar las tasas de interés con el fin de empezar a meterle un dinamismo a la economía chilena que se hace absolutamente perentorio. Ahí efectivamente hoy día nos tenemos la necesidad de echar a andar la economía con fuerza y eso lamentablemente no está pasando. Y tenemos que ver, ¿no es cierto?, lo que va a hacer el Banco Central en sus próximas reuniones, ¿no es cierto?, en sus informes de política monetaria. Alejandro Urzúa, como siempre un placer y muchas gracias por explicarnos esta tarde aquí en Noticias 24. Que te vaya muy bien. Al contrario, Nico, muchas gracias a ustedes por la invitación y que tengan una muy buena tarde. Igualmente, un abrazo, gracias. Un abrazo, chao, chao.